palabra es para mí un manantial de vida. Discerniendo a nuestro enemigo, y vamos a ver también el espíritu de incredulidad. Proverbios 16:22 dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. En esta clase vamos a estudiar discerniendo nuestro enemigo, específicamente el espíritu de incredulidad y espíritu sordo y mudo. Comprenderemos más sobre las estrategias principales que él usa para atacarnos. También vimos en la clase anterior, la guerra espiritual se pelea en nuestra alma o mente. Para ganar esta guerra espiritual necesitamos usar las armas apropiadas. Nuestra arma principal es el discernimiento. Debemos aprender a discernir nuestro enemigo antes de que lo podamos derrotar. Por tener el campo de batalla de la guerra espiritual en nuestras mentes, necesitamos aprender a tomar cautivo cada pensamiento y reconocer que no todos los pensamientos que tenemos son nuestros. Cuando los pensamientos entran en nuestra mente, debemos examinarlos para ver quién los envió. Un dicho de manantial de vida es, piensa en lo que estás pensando. Pero veremos más de esto en la siguiente clase. Hablando del discernimiento, según el diccionario, discernimiento es la habilidad de ver claramente, percibir, distinguir, reconocer. La definición de Dios, según Hebreos 5:14, es distinguir entre lo bueno y lo malo. En Apocalipsis 12:10 vemos que Satanás es el acusador maestro y él nos acusa ante Dios día y noche. Al identificar pensamientos que acusan a Dios, a otros o a nosotros mismos, debemos entender que es la voz de Satanás acusándonos ante Dios. Debemos probar nuestros pensamientos constantemente y examinarlos para ver si proceden del bien o del mal. Un discernimiento bien desarrollado identifica si estos pensamientos son de Dios o de Satanás, si son verdad o una mentira. La clave para ganar la guerra en nuestros pensamientos se encuentra en 2 Corintios 10:4-6. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Primeramente, no tenemos que pelear esta guerra con nuestro poder. Nuestras armas no son carnales, o es decir, del hombre, sino de Dios. Poseemos toda la autoridad y el poder de Jesucristo para esta guerra. Y toda autoridad ha sido dado a Él. Debemos aprender a confiar y utilizar su poder y autoridad, pero no el nuestro. El poder y autoridad de Jesucristo nos habilitan para destruir las fortalezas de Satanás. Ese poder de Dios nos da victoria sobre cualquier demonio. Satanás no quiere que nosotros reconozcamos esto, porque por medio del discernimiento
podemos ser libres de sus artimañas. Okay. ¿A quién afecta la falta de discernimiento? A todos. Satanás ciega a ambos, creyentes y no creyentes, físicamente y espiritualmente. El primer objetivo de Satanás es impedirnos de nacer de nuevo o tener nuestra conversión, invitar a Cristo a nuestras vidas. Por no lograr eso, ya que hemos aceptado a Cristo, el enemigo intenta impedirnos de madurar para que no podamos disfrutar un caminar más profundo con Dios. Satanás desea obstaculizarnos de recibir la sanidad espiritual que nos llevaría a una sanidad física. En nuestro estudio del espíritu de incredulidad y el espíritu sordo y mudo, veremos la conexión entre recibir una sanidad espiritual que luego conduce a una sanidad física. El espíritu de incredulidad es uno de esos principados que hemos reconocido en el ministerio de Manantial, junto con, como vimos en la otra clase, lo oculto, miedo, rechazo, celos, envidia, amargura. El principado de la incredulidad está incluido entre nuestros verdaderos enemigos mencionados en Efesios 6:12, donde dice, malignas fuerzas espirituales del cielo, los cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Si yo te preguntara si existe algo que pueda impedir que la mano de Dios manifieste su poder, ¿qué contestarías? ¿A qué no, Judy? Claro que no. Dios puede hacer lo que Él quisiera. Veamos cómo la incredulidad detiene la mano de Dios y la manifestación del poder sanador de Jesús. Vamos a estar viendo unos sitios en el Nuevo Testamento. Sucedió hace años, pero este enemigo sigue con sus mismas trampas, sus mismas estrategias, y vamos a ver que también hoy en día la incredulidad puede detener la mano de Dios y la sanidad que Él quisiera, sanidad física que Él quisiera manifestar en nuestras vidas. En Marcos capítulo 6, Jesús va a Capernaum y Nazaret. Era su propia tierra. Y la palabra dice, Él no podía hacer milagros en Nazaret. Y Él se sorprendió de la incredulidad. En el mismo libro del Nuevo Testamento, Marcos capítulo 9, aquí tenemos un padre con un hijo que tenía epilepsia y lo llevó a sus discípulos de Jesús para recibir la oración. Y leyendo desde Marcos 9, 18, y el padre dijo a Jesús, yo dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús le dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. El padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Qué interesante es cuando ese padre se arrepintió por su incredulidad, su hijo fue sanado. En Salmos 78, versículos 32 a 36, vemos frutos de la incredulidad. Aunque esto fue escrito en el tiempo del Antiguo Testamento, suena como si estuviéramos describiendo hoy en día. Dice, por pecar y no creer en sus maravillas, o por tener incredulidad, terminaron sus días en vanidad, es decir, en satisfacción,
descontentamiento, vaciedad y futilidad. Y sus años en tribulación, que habla de problemas, destrucción, pánico y terror espantoso. Hoy en día muchos creen que Dios sí ayuda y sana, pero dudan que Él les ayudaría y les sanaría a ellos. Tener incredulidad y duda que Dios puede hacer lo que promete es pecado. Por este pecado debemos arrepentirnos. Viendo los espíritus de incredulidad y el espíritu sordo y mudo, vemos que estos espíritus afectan a las personas de dos maneras diferentes. Primero, espiritualmente y segundo, físicamente. La incredulidad y la duda nos impiden escuchar al Espíritu Santo. Y es la voz más necesaria, más preciosa que necesitamos escuchar. Pero este espíritu nos impide, nos afecta de los hombros para arriba. Y muchos les impide leer las escrituras. ¿Se duermen? Han tomado la decisión de leer una buena porción de la Biblia. Pero llegas al segundo versículo del primer capítulo y comienzas a roncar y baba sale de la esquina de tu boca y una hora después te despiertas y no has leído nada. Pero qué interesante es. Tú puedes leer cualquier otro tipo de libro o puedes ver alguna película hasta la 1 o 2 de la mañana y no tienes sueño. Pero cuando abres las escrituras, tienes sueño. Y ahora ya entiendes quién está batallando contra ti. Por este espíritu no se pueden concentrar, no recuerdan nada. Has leído algunos capítulos y llegas al final y dices, yo no recuerdo nada que he leído. Ese espíritu está tratando de robarte de algo que tú necesitas en ese momento. Algunos dicen que no entienden nada de lo que leen. El diablo pelea contra nosotros, haciéndonos espiritualmente ciegos y sordos y mudos. Tal vez queremos escuchar, tal vez deseamos oír la voz de Dios, pero no podemos escuchar. El espíritu sordo y mudo afecta nuestra habilidad para entender, para que podamos recibir el espíritu de sabiduría y revelación. Y con estas cosas, el demonio roba nuestra fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Físicamente, el espíritu sordo y mudo les aflige con mudez. Espiritualmente, les afecta. Les impide dar su testimonio. No reconocen a Dios obrando en sus vidas y no tienen nada que decir cuando se les da la oportunidad de testificar. Todos hemos estado en esas reuniones cuando el pastor o el líder dice, ¿hay alguien aquí que quisiera testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas esta semana? Y de repente el techo y el piso se ponen tan interesantes porque no pueden recordar nada que Dios ha hecho, aunque Él ha hecho mucho en sus vidas. El primer paso que tomar es deshacernos de la incredulidad por arrepentirnos de dar lugar en nuestros pensamientos. Entonces, podremos recuperar el terreno cedido al espíritu sordo y mudo. El poder y autoridad de Jesucristo nos habilitan para destruir las fortalezas de Satanás. Por medio de Jesucristo, ahora podemos cancelar el derecho legal
de Satanás en cada área de nuestras vidas. Incredulidad y duda son pecados que manchan nuestra vida y nos afectan espiritualmente. Oremos. En esta última clase vimos que es pecado tener incredulidad y duda. Hay que arrepentirnos. También vimos cómo nos afecta físicamente, pero también espiritualmente. Yo les invito a acompañarme en esta oración de arrepentimiento. Como oramos la vez pasada, vamos a continuar orando en esa manera. Voy a darte unas palabras, haciendo una pausa para que puedas repetir esas palabras y te doy más. Entonces me das permiso guiarte en oración y das permiso a Jesús a sanarte. Gracias. Con los ojos cerrados y repitiendo después de mí. Dios, en el nombre de Jesús, me arrepiento del pecado de incredulidad en mi vida y en mis generaciones. Te pido me perdones y me liberes de la maldición de incredulidad. Yo me perdono y me declaro libre de esta maldición de incredulidad. En el nombre de Jesús, cancelo el derecho legal de Satanás sobre mí por este pecado. En el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, ordeno al espíritu sordo y mudo que se aparte de mí ahora. Ordeno que las vendas sean quitadas de mis ojos. Ordeno a mis ojos que se abran físicamente y espiritualmente. Ordeno que mis oídos se abran físicamente y espiritualmente. Ordeno al espíritu de mudez a salir de mi mente y que ésta sea abierta al entendimiento de los misterios de Dios. Ordeno que mi audición física sea restaurada completamente. Y que esta locura, demencia, dislexia, trastorno de déficit de atención
y toda confusión se vayan ahora. Espíritu Santo, ayúdame con mi incredulidad e imparta en mí tu don de fe, sabiduría, entendimiento, discernimiento, revelación, sanidad, milagros, lenguas e interpretación de lenguas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo les pregunto, ¿qué pasó? ¿Hubo un cambio en algo físico? ¿Ya pueden escuchar de un oído donde antes no era posible? Siempre estamos revisando lo que viene a la mente, porque así el Espíritu Santo nos habla acerca de qué más debemos poner en oración. Estoy segura que Dios hizo mucho en esta oración. A veces no nos damos cuenta hasta después, pero Dios está obrando en tu vida.